Listo. Listo. Bueno, Patricia, pues te damos la bienvenida y te damos la gratitud por haber aceptado la invitación a estas lecturas compartidas que manejamos desde Bogotá, pero hay personas que están en Connecticut, en Estados Unidos, en la Florida, en Medellín, en Colombia, en Manizales, en Colombia y en Bogotá. Y estamos leyendo la obra de Elena Garro, Recuerdos del Porvenir, y estamos muy al tanto de tus pláticas y de tus presentaciones tienes subidas a tu canal. Y también hemos tenido la fortuna de leer la reciente entrevista que te hizo El País de España y la alcanzamos a leer todos para esta charla de hoy. Entonces, pues gracias, gracias, gracias. Y creo que aquí ya hay varias preguntas que te tienen para ti, que va a ser como el punto de partida para un diálogo maravilloso durante la siguiente hora. Excelente, Philip. Adelante. Muchísimas gracias. Un placer, un honor que me hacen ustedes al invitarme a conversar sobre Elena Garro en su grupo. Bueno, bueno, muy amable, Patricia. Entonces, Alba Lucía, que está en Manizales, ya manifestó una inquietud y entonces adelante, Alba Lucía. Ay, bueno, Patricia, es un gusto compartir contigo. Ya Philip nos ha enviado tu presentación de Elena y la entrevista y realmente recuerdo lo que tú dices en la presentación cuando conociste a Elena. Entonces, aprovechando un poquito esta oportunidad tan grande que nos da, yo te quería preguntar que en México hay una tradición muy grande de los pueblos que llaman mágicos y parte de ese realismo mágico he entendido dentro de lo que he leído surge también como desde esa cosmovisión. Yo te quisiera preguntar en una forma que tú me explicaras por qué esa cosmovisión es también como parte de ese realismo mágico y si nos quieres como aclarar un poco de esto y qué tendría que ver ese realismo en la obra de Elena y en la obra de Márquez. Sí, muy bien, claro que sí. Bueno, Elena Garro, desde muy temprana edad, desde muy pequeña, estuvo muy cerca de los indígenas en México. Porque cuando ella tenía entre 6 y 7 años, sus padres se fueron a vivir a Iguala. Iguala es ahora claro, ahora es una ciudad, ¿no? Ya más desarrollada, pero en los años 20, cuando ellos se van a vivir a Iguala, Elena Garro incluso comentó en una carta y también en entrevistas que Iguala era un pueblo principalmente poblado por indígenas, ¿no? Por los indios guerrerenses, y que digamos que los ricos del pueblo eran la mayoría españoles, ¿no? Como su padre y también su tío Boni. Entonces, el padre de Elena Garro tenía una tienda, era comerciante, tenía una tienda de ropa y que por cierto se llamaba La Ciudad de México, y entonces, como digamos, era uno de los ricos del pueblo, tenía a su servicio, pues, mujeres que trabajaban en la casa, que cuidaban a los niños, mozos, ¿no? Entonces, estos indígenas estaban muy cerca de ellos, de los niños, y bueno, en este caso nos vamos a concentrar en Elena Garro, y Elena Garro siempre dijo que esta familia, de la familia de los indios, de los indígenas, formaban parte muy importante de su familia española y que le contaban muchos relatos y muchos cuentos que obviamente tienen que ver con su cosmovisión mágico realista, que es la cosmovisión de los pueblos indígenas, ¿no? Por eso Elena Garro rechazaba esa etiqueta, ¿no? Que nació cuando el boom latinoamericano del realismo mágico, porque ella decía que no era ninguna cuestión novedosa, que era la manera de entender el mundo de los indios y que tenía siglos de estar presente en México, ¿no? Así es que esa cosmovisión mágico-realista es parte de la manera de entender el mundo,
de los indios y que está todavía muy presente en México, ¿no? Y Elena Garro también decía que nosotros, los mexicanos, somos seres duales. Duales porque por un lado eh, hemos asimilado la cosmovisión occidental, ¿no? Con la llegada de los españoles, con la conquista, pero que también está integrada en nuestra idiosincrasia, en nuestra ideología, la cosmovisión mágico-realista de los indígenas, que ella decía no tiene nada que ver con el pensamiento occidental, en donde ellos todo lo explican, lo resuelven, lo que no pueden, digamos, a lo que no le pueden dar una explicación científica o de una manera realista, pues ellos lo resuelven a través de la fantasía, ¿no? A través de ese pensamiento mágico. Un ejemplo, puesto que ustedes están leyendo Los recuerdos del porvenir, Isabel que se convierte en piedra, ¿no? Elena Garro decía, eso es real, porque en los pueblos de Guerrero, del estado de Guerrero en México, donde ella creció, donde ella vivió, cuando las mujeres andaban en malos pasos, se convertían en piedra, ¿no? Entonces dice Elena, para mí eso es real, porque eso es lo que yo escuchaba de niña, es lo que yo vi, crecí con esas historias, con esas anécdotas de las muchachas, ¿no? Ella le decía a las muchachas que trabajaban en la casa. Entonces, dice, para mí eso es tan real como una mesa, ¿no? Algo concreto, digamos, ¿no? Sí, entonces, así es. En Elena Garro, por eso el realismo mágico, esa manera de entender el mundo va a estar muy presente en toda su obra. Muchas gracias, Patricia. De nada. Espero que te haya respondido. Sí, muy, muy, muy bien. Muchas gracias. Philip, necesitas abrir tu micrófono. Tienes toda la razón, discúlpeme. Sí, muchas gracias por tu respuesta y ahora Vilma tiene otra pregunta. Vilma Ávila, desde Bogotá. Buenas tardes, Patricia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. En el penúltimo capítulo hay algo que, presento disculpas si hago spoiler aquí con mis compañeras. Hay una parte que dice, toda la noche pasó Gregoria empujando la piedra cuesta arriba para dejarla a los pies de la Virgen. Esto me trajo a la memoria el mito griego sobre Sísifo, Entonces retrocedí y comencé a buscar si tenía de pronto más mitos griegos. Encontré una comparación que hacen que los recuerdos del porvenir tiene inmerso la guerra de Troya, la guerra entre Menelao y París, identificadas ahora entre Rosas y Daniel Hurtado. Esto lo recogí de una fuente que es la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, una investigación que hacen sobre recuerdos del porvenir. Entonces, igualmente encontré cómo comparan a Julia con Afrodita, con esa diosa sensual que se paseaba en esas serenatas y que iba con un vestido rosa, y todo el pueblo la admiraba y todos los hombres la admiraban y todo tenía como esa sensualidad, ese erotismo que despertaba. De otra parte, hay un rapto de mujeres, y ese rapto de mujeres también lo hacían los dioses griegos.
se iban robando a las mujeres y Zeus y todos ellos robaban de una otra parte a mujeres. Pero el más específico me parece que es el rapto de Europa, donde un toro ayuda para llevársela. Pero en este libro, es mi punto de vista, no sé, el rapto de Europa se hace en este libro en un caballo y se hace a Antonia cuando un militar la saca de su pueblo y se la lleva. Bueno, Eh, Vilma, muchas aunque, gracias. perdón, aunque el amor entre hermanos, aunque el amor entre hermanos en su video dice que Elena Garro lo dijo que ella nunca escribía, pero también tiene que ver de pronto con mitos griegos como el de Crono y Saturno o como varios, este señor que se comía a los hijos, que creo que eran dos hermanos entre ellos. Esta es la comparación y me gustaría saber ¿qué punto de vista hay sobre esta incursión griega en la obra? Gracias. Sí, es un excelente análisis, no lo conozco, pero muchas gracias por mencionarlo y efectivamente, es decir, no dudo desde luego que esté presente que estén presentes esas referencias o que haya, digamos, esta intertextualidad entre los mitos griegos y, y estos personajes en la novela de Elena Garro, como ya bien lo describiste. Elena Garro fue una profunda conocedora tanto de la cosmovisión indígena, precisamente por su compenetración con los campesinos, pero no solamente eso, sino que después fue una gran lectora de las civilizaciones prehispánicas, ¿no? Mexicanas, conocía muy bien los mitos, conocía muy bien la historia, ¿no? De los pueblos originarios mexicanos, pero de la misma manera tenía un profundo y amplio conocimiento de la literatura grecolatina porque Elena desde muy pequeñita, desde muy temprana edad, empezó a leer a los clásicos griegos, latinos, a los clásicos españoles, a los alemanes, a los ingleses, porque su padre tenía una amplia biblioteca. Y como vivían cuando ella tiene entre 6 y 7 años es cuando se van a vivir a Iguala, y antes de esto ellos vivían en la Ciudad de México, en donde Elena Garro y su hermana Deva iban a una escuela católica, al Colegio Teresiano en la Ciudad de México, pero y cuando ellos llegan a Iguala, en Iguala prácticamente no había escuela, ¿no? Era un pueblo muy rudimentario. Entonces ellas pasaban casi, bueno, pues todos los días en casa, leyendo estos libros que estaban en la biblioteca de su padre. Y Elena nos cuenta que cuando llegaba su papá les decía que iban a leer. Y cuando él llegaba de la tienda, les tomaba la lección, ¿no? Entonces, desde muy temprana edad, Elena Garro va a tener una formación muy sólida. Y de hecho, ella narra en una anécdota que cuando fue a la Universidad Nacional Autónoma de México, en una de sus primeras clases, allá en 1936, el profesor de literatura les preguntó, ¿quiénes han leído la Ilíada? Y ella fue la única que levantó la mano. ¿Y quiénes han leído María de Jorge Isaacs? Y dice que todos levantaron la mano menos ella, porque ella no había leído María de Jorge Isaacs, ¿no? Entonces, con esto nos damos una idea de la formación de Elena Garro. Y efectivamente, no sé si de manera consciente o inconsciente, por supuesto, estén ahí presentes esas alusiones a la mitología griega. No lo dudo en lo más mínimo, porque de hecho los árboles, ¿no? Roma y Cartago, siempre Elena hace alusión a la historia y bueno, también desde luego a la guerra de Troya. De hecho, quizás ustedes ya hayan leído ese cuento, ¿no? Antes de la guerra de Troya, que está en la Semana de Colores, que ellas también leyeron pues la Ilíada, la Odisea, etcétera, ¿no? Sí. Muchas gracias, Patricia, por
esa respuesta tan amplia que le acabas de dar a Vilma sobre la relación con la mitología griega. Veo que María Pilar está alzando la mano. Dale, Pili. Bueno, pues Patricia, primero que todo, emocionadísima de que nos acompañes y poder oírte con esa pasión con la que hablas de Elena Garro y de toda su vida. Mil gracias. Gracias, Philip, también por la invitación que le hiciste a Patricia, que es un regalo que nos estás dando. Eh, Retomando un poco toda, pues lo que estabas hablando de cómo ella va a todos estos pueblos, recoge toda esa mentalidad de los pueblos primitivos y hablar de ese pensamiento mágico, el lector, si no se conecta con esa magia y no se conecta con esa fantasía y ese pensamiento, creo que se queda por fuera de la lectura. Creo que es una como de las dificultades que existe cuando uno se enfrenta, no, pues tanto a recuerdos del porvenir como a sus cuentos, porque definitivamente los planos del tiempo, los planos del espacio, etcétera. O sea, si uno no se conecta con esa magia, creo que se queda por fuera y no disfruta lo grandioso de la obra, ¿no? Quería que si nos hablabas un poquito de eso. Mil gracias. Sí, claro que sí. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, María del Pilar. Yo creo que la mayoría de los lectores, de las lectoras, y no solamente las presentes generaciones, sino también en el pasado, ¿no? Desde que aparecen los recuerdos del porvenir, eh, el lector, la lectora que está acostumbrada a una literatura realista, ¿no? A una literatura con un lenguaje directo, con un lenguaje, podríamos decir, pues más coloquial, más prosaico, por decirlo de alguna manera, y que no está acostumbrado a leer, como tú bien dices, una obra mucho más compleja como Los recuerdos del porvenir, por el manejo del tiempo, el manejo de la memoria, precisamente pues la manera en que ella contrapone, ¿no? Las dos maneras de entender el mundo. Porque por un lado tenemos esta manera de entender el mundo desde el punto de vista occidental, ¿no? Que es, bueno, la guerra cristera, el despojo de los indios de sus tierras, el fracaso de la revolución, o yo diría más bien la traición a la revolución mexicana. Es decir, todos esos temas que son bastante concretos, que si lees una novela exclusivamente que aborda ese contexto histórico, es mucho más digerible, ¿no? Pero en el caso de Elena Garro, no solamente tenemos eso, sino que también ella yuxtapone otra manera de entender el mundo, que es el mundo de los indígenas. El hecho, por ejemplo, de que la novela esté dividida en dos partes, ¿no? Que nos está indicando ya dos tiempos, dos eras, dos momentos históricos diferentes, porque para los indígenas en México, para los aztecas y las civilizaciones mesoamericanas, cada 52 años se acababa una era, se acababa un tiempo, una era, y se apagaban todos los fuegos, y cada 52 años moría esa época y comenzaba una nueva, ¿no? Una nueva era. Y esto lo vemos en la novela. En la primera parte termina cuando se detiene el tiempo, de pronto se para el tiempo y vemos a Felipe Hurtado huyendo con Julia. Entonces aquí Elena nos da dos maneras de entender esa primera parte, ¿no? Efectivamente, como tú dices, tenemos que entrar en el mundo de la magia, del pensamiento indígena y creer que el tiempo se detuvo para darle cabida al amor verdadero, ¿no? Al amor de Felipe Hurtado y de Julia, que son los únicos seres que realmente se aman, ¿no? El amor verdadero, porque todos los demás, como decían otras compañeras,
pues son personajes que han sido violentados, que han sido raptadas, o por ejemplo en el caso de Luisa, que está enamorada del, si no recuerdo es el Capitán Flores, pero él en realidad no está tan entregado a ella, ¿no? En fin, pero ellos simbolizan el amor. Julia y Felipe Hurtado. Entonces tenemos que adentrarnos en ese pensamiento mágico en que el tiempo se detuvo y ellos escaparon. El pensamiento occidental nos diría que bueno, que no es posible, ¿no? Que el tiempo no se detuvo y que Rosas los fusiló, los mató, ¿no? Los asesinó a los dos, a Julia y a Felipe. Entonces, eso es lo extraordinario de esta novela, ¿no? Que Elena mezcla, contrapone, fusiona estas dos maneras de ver, de entender el mundo y la realidad. Y bueno, no sé si ya contesté la pregunta o todavía hay algo más que me quedó pendiente. Me No, dirás, María del perfecto, Pilar. perfecto. Patricia, muchísimas gracias. Sí. Bueno, gracias a Patricia y gracias a María Pilar. ¿Quién tiene otra pregunta? Alza la mano así para yo ver y... Pía, ¿tú tienes alguna inquietud? Bueno, buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por estar acá con nosotros y darnos esta oportunidad para entrarnos en la obra de Elena. Yo mm, pensaba, luego de leer esta novela, sí podría decirse que hay un propósito de la escritora con esta novela, o dicho de otra manera, pues, ¿qué nos quería mostrar ella con esta novela? Eh, porque son varios los temas que ella trata, todos muy importantes: la Revolución Mexicana, la situación de las mujeres en aquellos tiempos, en esos momentos, eh, la situación de los campesinos, de los indígenas, más exactamente de los indios, ¿sí? Digamos, una mezcla de temas políticos, sociales, emocionales, con los romances pues que ocurren dentro de la novela. Todos, digamos, todos estos temas que ella trata, los trata con bastante profundidad, es decir, no se necesita que ella nos cuente con días y fechas lo de la Revolución Mexicana, no, pero allí está presente, o sea, todas estas cosas están presentes y en mi opinión las trata con, con una profundidad más o menos equivalente o semejante unos con otros. Sin embargo, le quiero preguntar si, porque puede ser posible o no, que ella tuviera con esta novela, digamos, intención o hubiera querido mostrar unos aspectos más importantes que otros, ¿sí? Si tenía realmente un propósito, porque muchas veces los novelistas pues nos cuentan las historias, no las describen las situaciones y los hechos, más no tienen un propósito. Entonces le quería preguntar a usted si cree que esta novela hubiera tenido un propósito específico al contarnos estas cosas y si hubo de pronto algún tema que ella quería resaltar especialmente. Esa es mi inquietud. Muy buena pregunta, muy buen comentario. Efectivamente, yo creo que todos los temas que tú mencionaste fueron parte del propósito de Elena Garro para escribir esta novela. Ella siempre hacía referencia a que Los Recuerdos del Porvenir era su novela más autobiográfica, porque aunque ella era una niña cuando tuvo lugar la Guerra Cristera en México, de 1926 a 1929, que ella vivía en Iguala, Guerrero, en Iguala fue muy fuerte la persecución en contra de los cristeros y hubo muchísima gente que murió, ¿no? en esa guerra. Y yo creo que Elena
para Elena fue muy importante revelar qué había sucedido en esa guerra, ¿no? Y si ustedes quieren, yo les puedo leer unos segmentos de una entrevista, ¿no? de Elena Garro, en donde ella habla de alguna manera por qué para ella era muy importante revelar el tema de la guerra cristera. Porque el tema de la guerra cristera es un tema tabú en México. Fue un tema tabú siempre. Pero Elena Garro es una de las pocas escritoras que cuando ella escribe Los recuerdos del porvenir en los años 50, ¿no? Pero que no la puede publicar hasta 1963, nadie abordaba ese tema. Porque en realidad, como dijo Elena Garro, la guerra cristera fue un movimiento artificioso, fue un movimiento creado por la iglesia, por los terratenientes, para quitarles la tierra a los indígenas, ¿no? O para no devolverles la tierra después de la revolución, que ellos seguían pidiendo la tierra. Ya terminó la revolución y todavía no hemos sido... no nos han devuelto lo que nos pertenece, ¿no? Entonces Elena dice que esta guerra fue una guerra artificial que se fue creada para tener el pretexto de matar a los agraristas, porque ella comenta, ¿no?, que los agraristas eran los campesinos, es decir, eran los zapatistas, eran los que estaban pidiendo la devolución de la tierra. Entonces yo definitivamente creo que ese fue uno de los propósitos principales de Elena Garro, hablar de ese tema tabú, de construir la historia oficial, que fue muy que hizo una farsa en torno a este movimiento. Y también, desde luego, tú hablaste del tema de la condición de la mujer. Ese es otro tema muy importante en toda la obra de Elena Garro. Y definitivamente Elena siempre tuvo un gran interés en revelar la desigualdad de género. Elena Garro lo hizo desde 1941. En 1941, Elena Garro se dio a conocer como periodista. Fue uno de los pocos, o tal vez el único momento en que Octavio Paz permitió que Elena Garro se diera a conocer o que publicara algo, ¿no? Porque cuando ellos se casan en 1937, Octavio Paz no le permite no le permite a Elena seguir con sus proyectos intelectuales, artísticos, mucho menos que escriba, mucho menos que publique. Pero en 1941 Paz sí permitió, porque dijo Elena que el periodismo no opacaba el quehacer intelectual de Octavio Paz y que producía dinero, ¿no? Porque ellos eran un matrimonio, pues, que todavía tenían pues necesidades económicas. Apenas Octavio Paz en 1941 todavía no era el poeta consagrado que lo fue después, ¿no? Entonces Elena entró como periodista en una revista que se llamaba Así, y ahí ella ya nos deja un registro de su preocupación por la condición de la mujer en la sociedad patriarcal. Ese es un leitmotiv en toda la obra de Elena. Y en ese periodo, en 1941, ella no solamente entrevista a artistas como a Frida Kahlo, a una cantante de ópera, a una actriz de teatro, sino que ingresa a la cárcel para mujeres menores de edad, para descubrir todas las atrocidades que se hacían con las mujeres muy jovencitas, que casi todas habían sido violentadas y habían ingresado en la prostitución, ¿no? Entonces, Elena siempre tiene una mirada muy atenta, muy crítica, muy incisiva en contra de la sociedad patriarcal, y esto lo vamos a ver en Los recuerdos del porvenir. Todos los personajes femeninos en Los recuerdos del porvenir, de una manera o de otra, encarnan esos preceptos patriarcales opresivos, ¿no? Que la mujer está silenciada, Conchita, que no tiene ni voz ni voto, Isabel, que se revela en contra de que su único destino sea casarse, y bueno, y las
las mujeres que han sido violentadas por los soldados, que han sido raptadas, las Cuscas, ¿no? En su gran tragedia, en su gran, pues sí, en su gran tristeza, ¿no? De vivir con el estigma, ¿no? De ser las prostitutas del pueblo, etcétera. Bueno, entonces, les voy a leer si quieren Por favor. esta parte de la entrevista. Es una entrevista que le hizo Miguel Ángel Quemain en 1996 y él le preguntó sobre el narrador, Ixtepec, el pueblo, ¿no? Como narrador. Pero aquí ella va a desarrollar diferentes ideas. Entonces, Elena le dice, déjame contarte cuáles fueron las circunstancias en las que escribí la novela. Yo estaba enferma en Berna, estaba muy deprimida y empecé a acordarme de mi infancia y del pueblo de Iguala, de la gente que conocí, cómo vivían y lo que hacían. Así empecé a escribir la novela. Pero yo me sentía el pueblo. Yo creo que hay gentes que son recipientes de lo que sucede en algún lugar. Y como la gente se ha olvidado de Iguala y de todo lo que sucedió, yo me atribuí el derecho de la memoria, porque yo no me he olvidado. Es decir, ella no se ha olvidado de la guerra cristera. Así empiezo a ser el pueblo. Yo soy la voz del pueblo. Esa voz es la mía. Y poco a poco fui dejando entrar otras voces, otros personajes. Los recuerdos del porvenir no es más que la presencia del pasado en el hecho de una enferma que recuerda todos los chismes, las historias, los dramas y consejas que presenció y escuchó de niña. Y bueno, entonces el entrevistador le dice, entonces, ¿quiere usted decir que no podemos hablar de invención, sino de recuerdos? Y Elena responde, sí, porque yo no invento nada, fundo realidades para crear una nueva. Ahora, yo recuerdo perfectamente la novela y sus personajes porque eran reales y me impresionaban mucho de niña. De esa novela es de la que más me acuerdo, de Juan Cariño, el general Rosas, que en realidad no era el general Rosas. Bueno, tenía otro nombre. De sus queridas, de sus queridas como si las viera. ¿Y por qué? Le pregunta el entrevistador, ¿por qué ponerles otros nombres a los personajes reales? Y Elena responde, pues yo tomé la decisión de ponerle otro nombre al general Rosas, ¿no? Al general Francisco Rosas, porque me parecía muy atrevido usar su nombre sin su permiso. Así es que le cambié el nombre. Pero, por ejemplo, a los Moncada no se los cambié. A los Meléndez tampoco. Al doctor sí se lo cambié. Es el doctor Galo Soberón y Parra, que es padre de Guillermo Soberón, quien fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y cuando publiqué la novela, mucha gente de Iguala me vino a ver a la Ciudad de México porque se reconoció y se morían de risa. Y le pregunta el entrevistador, ¿y no hubo reclamos? Y Elena dice, no, todos estaban de acuerdo. Nadie me reclamó nada. Y bueno, el último parrafito que seleccioné para ustedes, le dice el entrevistador. Bueno, a pesar de que sus comentaristas insisten en la magia y en la poesía, en los recuerdos del porvenir existe una verdadera polémica con la historia, ¿no? Y esto en relación al contexto histórico de la guerra cristera, porque como les decía, era un tema tabú, ¿no? Y Elena responde, pues sí, es la historia de los cristeros, porque hacer puramente literatura no me parece muy honrado. Desprecio ese purismo que quiere desprenderse de los hechos bajo la certidumbre de que un arte puro es posible. Yo creo que si se vive en un tiempo y están sucediendo cosas importantes, hay que meterlas en el contexto del libro. De lo contrario, no sirve para nada.
Bueno, entonces yo creo que a lo mejor con eso respondo tu pregunta, Pía, y definitivamente la historia siempre está muy presente en Elena Garro, ¿no? La historia, pues no solamente la historia de México, historia de América Latina, la historia mundial, siempre hay un contexto en su obra. Y desde luego, otro tema leitmotiv en la obra de Elena Garro es el clasismo, el racismo, la discriminación en contra de los indígenas, es otro leitmotiv en la obra de Elena siempre, y la condición de la mujer. Muy bien. Muchas Patricia, gracias. muchas gracias. Qué respuesta tan amplia y qué magníficas citas las que nos trajiste de esa entrevista que le hicieron a Elena Garro, donde nos dio una cantidad de claves para interpretar la novela y su concepción sobre la literatura y la historia y cómo la Sí. historia no se puede desprender de la literatura ni la literatura de los hechos ocurridos. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Juanita? No sé si Silvia también quiere preguntar algo más después de Juanita. Bueno, Juanita, sigue. Hola Patricia, pues un gusto conocerte, qué maravilla que nos estés acompañando en esta tarde y pues yo me siento muy halagada de conocerte y que nos estés compartiendo este espacio con nosotros. Muchísimas gracias. Pues yo tengo entre un comentario y una duda y Sí, es, nosotros terminamos de leer La muerte de Artemio Cruz de sí. Carlos Fuentes y ahorita pues estamos leyendo Los recuerdos del porvenir. Pero a mí me viene una duda y bueno, el comentario es, me corriges por favor, si bien Fuentes, Carlos Fuentes y Elena, pues publican textos muy parecidos, con una perspectiva diferente, pero digamos que marcados en el tema de la historia de México, la tradición, esa, como tú dijiste en tu anterior video, esa podredumbre, de lo que queda de la revolución, esa traición y demás, de la historia mexicana, la importancia de los indígenas y bueno, todo lo que bien has dicho ahorita y se ha comentado. Eh, Tengo una duda y es si es una pregunta loca y es, en el momento en que yo estaba leyendo, se me ocurrió pensar que eh, el teniente coronel Cruz, mencionado varias veces en el texto, se me ocurrió pensar que de pronto podría ser el mismo Artemio Cruz Ah, de Carlos Fuentes. Entonces no sé si puede ser el mismo o sea una coincidencia de que sea también un militar que también está pues en el ambiente revolucionario y que está pues en esta obra de Elena. ujú. Eh, entonces no sé si sea el mismo o sea coincidencia o sea otro. Esa es mi pregunta. Bueno, pues realmente nunca a mí no se me había ocurrido, Juanita, pero creo que es un buen punto en el que se podría desarrollar pues un ensayo incluso, ¿no? Y hacer una comparación sí, comparaciones, diferencias entre los personajes, porque efectivamente el teniente coronel, ¿no? Creo que es teniente coronel, Cruz es el Sí, que es el correcto. amante de las gemelas, Sí, de las queridas, sí, de, señora. la, de Rosa y de Rafaela, ¿verdad? Correcto, sí, Sí, señora. sí, sí, sí. Bueno, que en este caso creo que, vamos a ver, si no, si me equivoco, me corrigen. Pues todos estos generales, todos estos militares son bastante desagradables, ¿no? Son corruptos, son asesinos, están bajo las órdenes de Rosas y no tienen escrúpulos. Es como decía Elena Garro en una ocasión, han perdido su destino, ¿no? Y después podríamos hablar al respecto de Francisco Rosas. ¿Por qué Elena Garro quiso tanto a ese personaje, ¿no? A Francisco Rosas. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero en realidad todos son bastante desagradables, corruptos, sin escrúpulos, ¿no? Quizás, bueno, no sé, quizás el menos, podríamos decir que sea ah, Álvarez. ¿Cómo se llama al que lo asesinan? Lo asesina porque está enamorado Damián Álvarez. de Damián Damián Antonia. Álvarez. Álvarez.
Damián Damián. Álvarez. Damián Damián Álvarez, Álvarez. sí. Ujú. Damián Álvarez, que de alguna manera, al enamorarse de Antonia, después de que es él el que la secuestra, ¿no? Por las órdenes del coronel Corona, ¿no? Sí. Lo obliga, ¿no? A secuestrarla, pero él se enamora de ella y podríamos decir que a través del amor se humaniza, ¿no? Se humaniza este Damián Álvarez. Ya no lo vemos en ese papel pues, de lascivio, de corrupto, de asesino, como los demás, ¿no? Pero todos son personajes bastante desagradables, ¿no? Como los que nos presenta Carlos Fuentes en La muerte de Artemio Cruz. Entonces, es probable, yo creo que Juanita, ahí hay un tema que se podría desarrollar en un ensayo. No te podría yo decir si Elena lo hizo de manera deliberada o de manera inconsciente. Lo que sí te puedo decir es que Elena Garro solía hacer este tipo de conexiones. Por ejemplo, Tomás Segovia, el poeta, Ajá. bueno, sabemos que es una alusión, ¿no? A Tomás Segovia, el famoso poeta español, ¿no? Que fue esposo de una gran escritora mexicana, Inés Arredondo, ¿no? Entonces, Elena sí solía hacer eso, solía hacer esas conexiones y de una manera, pues sí, deliberada y sarcástica y cáustica, ¿no? Cuando quería hacer pues una crítica o en este caso una conexión, ¿no? Muchas No gracias, sé, Muchas. Patricia. porque hay que recordar que los recuerdos del porvenir, bueno, Elena la escribió entre el 51 y el 52. Eh, Primero en París y luego en Berna y la terminó en Berna en el 53. Sin embargo, Elena todavía en 1961 estuvo revisando la novela, ¿no? Todavía la estuvo revisando, todavía la estuvo, digamos, retrabajando. Recuérdenme de qué año es la muerte de Artemio Cruz, 63. del 63, Exactamente el mismo año que se publica. los eh, recuerdos. sí. Bueno, Del entonces, 62. em, probablemente no haya esta conexión, digamos, deliberada, directa de parte de Elena Garro, porque cuando Octavio Paz envía la novela a Joaquín Mortiz para que la publique, casi Octavio Paz le pone la pistola en la sien a Joaquín Mortiz porque nadie quería publicar los recuerdos del porvenir. Eh, pero Octavio Paz en ese momento ha tomado la decisión de que va a hacer lo imposible para que se publique Los Recuerdos del Porvenir. El manuscrito se lo habían enviado a Joaquín Mortiz en el 62, pero no sabemos, ¿no? Porque a lo mejor había, no sé, es algo un poco difícil de determinar si fue deliberado de parte de Elena, si ya conocía el manuscrito o el mecanuscrito de la muerte de Artemio Cruz, ¿no? A lo mejor sí, tenía ya noticias de ese mecanuscrito. No sabemos, porque recuerden que Elena Garro estaba en París. Elena Garro estuvo viviendo en París del 59 hasta junio del 63. Elena Garro regresa a México en junio del 63 y unos cuantos meses después se publica Los Recuerdos del Porvenir. Sin embargo, Elena Garro fue una gran escritora de cartas y había mucha correspondencia y quizás haya escuchado este plan de Carlos Fuentes de publicar La muerte de Artemio Cruz. Muchas gracias, Patricia. Sí. Muchas Carlos, gracias. ¿tú tienes una pregunta, Carlos? Para darle voz aquí al género masculino. Eh, no, pues muchas gracias, Patricia, por acompañarnos. Sí. Yo quisiera, pues,
ya has mencionado muchos aspectos, pues como de los temas que, que toca la autora. Yo quisiera saber cómo ves el uso del lenguaje que hace Elena. Pues estamos como centrados en la novela, pero como tienes un conocimiento más amplio de todo el rango de la obra, ¿cómo ves tú la evolución? Supongo que se adueña de su voz propia y la alcanza. Eh, ¿Cómo ves tú esa evolución del uso del lenguaje en su escritura para lograr lo que estamos nosotros viendo en la novela? ¿Y cómo lo ubicas en el rango más amplio de toda su obra, pues de todo lo que alcanza a desarrollar, más allá Ah, de la novela, pues? sí, muy buena pregunta también, Carlos. Mira, yo considero que una característica del lenguaje de Elena Garro es siempre que es un lenguaje muy lírico, ¿no? Muy poético. Em, Desde su periodismo, si tú lees las entrevistas que Elena realizó en 1941, esa entrevista a Frida Kahlo, a la entrevista que le hace también a Isabela Corona, que era una actriz de teatro, incluso su reportaje sobre las mujeres perdidas, que se llamaba Mujeres Perdidas, ¿no? El caso del reformatorio, siempre es un lenguaje muy artístico, ¿no? Es un lenguaje, no es un lenguaje prosaico, no es un lenguaje coloquial, siempre hay metáforas, símbolos, imágenes, siempre es esta, esta manera de, no solamente de reproducir el habla del pueblo, en el caso de los indígenas, que está muy presente en la obra de Elena, sino que es un lenguaje muy rico, precisamente por su formación tan sólida, ¿no? Por ser una lectora tan culta, tener una formación tan amplia, ¿no? De leer a todos los clásicos desde muy temprana edad y de estarlos leyendo constantemente. Y no solamente la literatura clásica, sino también ya después la literatura contemporánea, ¿no? Estar leyendo a todos los grandes escritores de los años 50, 60, 70 de la literatura mundial, ¿no? O los clásicos de la literatura estadounidense, y era gran admiradora de Scott Fitzgerald, se lo sabía al revés y al derecho. A Faulkner también lo leyó amplísimamente. Entonces Elena va a tener siempre va a estar leyendo, es una lectora asidua, ¿no? Aquí les quiero comentar que su madre, Esperanza Navarro, fue también una mujer muy culta, de mucha lectura, que cuando ellas eran niñas e iban a ver a la mamá que querían algo, querían simplemente estar al lado de su madre las mandaba a leer. Les decía, váyanse a leer, no estén molestando, tengan virtud. Entonces dice Elena, nosotros crecimos creyendo que leer era tener virtud, ¿no? Entonces siempre se la pasaban leyendo y tenían digamos, el modelo de su madre y obviamente también del padre, ¿no? Entonces, el lenguaje siempre de Elena va a tener esas características. Ahora, en Los Recuerdos del Porvenir, yo creo que es la obra en donde el lenguaje rico, artístico, metafórico, simbólico, cualquier frase que tomemos de Los Recuerdos del Porvenir es una metáfora, son imágenes, es una riqueza. En dos, tres palabras nos da toda una descripción, ¿no? Que quizás en un lenguaje coloquial llevaría un párrafo. Yo creo que es el lenguaje más poético, más concentrado, más condensado, ¿no? El lenguaje poético. Yo creo que el más, en ese sentido, el donde más se refleja es en Los Recuerdos del Porvenir, ¿no? Lo vamos a tener, como te digo, en todo su periodismo, lo vamos a ver obviamente en su poesía, porque también Elena Garro fue poeta, ¿no? Hay que leer su poesía, ahí te das cuenta que es una poeta innata, ¿no? Y también está en sus cuentos de la Semana de Colores, en Andamos huyendo Lola,
Incluso su novela más realista, que ella decía que su novela más realista era la de Y Matarazzo no llamó, una novela de corte político, eh, aún ahí encuentras también un lenguaje rico, en metáforas, en imágenes, pero no de esta riqueza realmente excepcional que tenemos en los recuerdos del porvenir. Muchas gracias, Muchas Patricia. gracias. Bueno, Sí. mientras otra persona se anima a hacer otra pregunta, dos cosas que quiero verificar. Patricia, ¿cuántos minutos más nos puedes conceder de tu plática? Porque estamos ya, Yo creo que podemos conversar media hora más, 45 minutos más, sin problema. bueno, qué generosa eres, muchas gracias. Claro que sí. Eh, bueno, y mientras se anima otra persona para preguntar, tú nos dijiste que querías hablar del personaje de Francisco Rosas, el general. Entonces, adelante. Sí, claro que sí. Yo hice una selección de varias entrevistas que le hicieron a Elena Garro, pensando en ustedes en esta charla. Y bueno, a ver, tenía aquí si quieren puedo leerles estos dos segmentos de una entrevista esta entrevista se le hizo Elena Poniatowska a Elena Garro cuando se acababa de publicar Los Recuerdos del Porvenir. Y es una entrevista muy extensa, les voy a leer solamente dos segmentos, ¿no? Elena Poniatowska le preguntó a Elena Garro, ¿y qué hacías cuando eras cristera, Elena? Porque Elena siempre dijo que ella había sido cristera. Y dice Elena Garro, pues lloraba muchísimo. No sé en la Ciudad de México cómo se sentiría el movimiento cristero, pero en los pueblos fue muy importante. En general, los que se volvieron cristeros fueron los que eran agraristas. Estaban muy decepcionados porque no les daban las tierras. El movimiento cristero fue una revolución inventada, artificial, no tenía fundamento ni base, y fue, al menos yo lo creo así, una manera de exterminar enemigos. Y ahí los que murieron fueron los agraristas, los zapatistas, todos los que habían perdido las tierras. Pero ¿quiénes eran los cristeros? Le preguntó Elena Poniatowska, y Elena Garro dijo, los cristeros eran los católicos, y los católicos son los campesinos. El gobierno tomó medidas contra la iglesia, y la iglesia, para protestar, cerró los templos. Entonces el pueblo, que estaba muy descontento, empezó a levantarse, y los sacerdotes, los curitas, inventaron el movimiento cristero. ¡Viva Cristo Rey! ¿No? En el fondo, el pueblo estaba insatisfecho porque la revolución ya había fallado. Desde que mataron a Zapata, desde que mataron a Pancho Villa, a Felipe Ángeles, a todos los revolucionarios, y la revolución se volvió estatal, es decir, el gobierno la institucionalizó, empezó a fallar, ¿no? Bueno, y si no hay otra pregunta, puedo seguir con esto de Francisco Rosas. O si Adelante. tienen una pregunta, adelante, ¿eh? No, sigue, Sí, Patricia. bueno, esta es una entrevista que le hizo la escritora y también periodista mexicana María Luisa La China Mendoza en 1964, en enero, también a raíz de la salida de Los Recuerdos del Porvenir. María Luisa La China Mendoza le preguntó, Elena, ¿qué sería ahora Isabel Moncada, la hija de buena familia, que se fue a vivir con un general a la casa de las Cuscas? Y Elena le contesta, sería política, lucharía por las mujeres. En cambio, Juan Cariño, el loco, que recogía palabras malignas en su sombrero, bueno, yo no creo ni en los sistemas políticos ni en las personas que degradan el idioma, porque están degradando a las personas que lo crearon. Como todos los líderes políticos, por ejemplo, todo el santo día lo degradan.
Inventan una jerga política corriente y soez. Juan Cariño tendría miedo hoy, pero estaba loco. Él no querría hablar con ninguno de nosotros. Si viviera, leería a gente muy importante, a Bernanos, a Ernst Jünger, a Albert Began, leería las novelas de la Mesa Redonda. Y luego le pregunta la periodista, ¿y el general Francisco Rosas, el jefe de la guarnición de la plaza, la cabeza de Ixtepec, el de los escándalos y amores fallidos? ¿Qué sería él hoy? ¿Qué haría él hoy? Y Elena contestó, quiero mucho a Francisco Rosas. Es del tipo mexicano. Tiene todas las capacidades para ser un gran hombre. Vive en su país y forma parte de un movimiento en el que perdió su destino. Rosas ahora estaría en la miseria, iría acabando mal. En realidad fue alguien que existió de veras. Era guapísimo, destilaba soledad. Hace 8 años regresé a México, a la Ciudad de México, y le seguí los pasos. Supe que cometió cosas que la historia de México le reclama. No diré su nombre, solo que estaba destinado a actos heroicos, tenía vocación de héroe. Indagué entre las altas esferas y supe que iba al Café Regis, lugar de reunión de asesinos. Y allí estaba, siempre solo, frente a un café, con un aire trágico que lo envolvía. Aún le quedaban huellas dramáticas de su belleza en aquella cara de tigre, de león. Bueno, ahora yo les voy a decir en quién está basado el personaje de Francisco Rosas, ¿no? Bueno, el personaje del general Francisco Rosas está inspirado en el general Claudio Fox, quien persiguió a los cristeros en Iguala de 1926 a 1927, cuando Elena Garro vivía en ese poblado con su familia. El general Claudio Fox estuvo a cargo o fue jefe de operaciones en el estado de Guerrero. Y el general Fox tomó la ciudad y convirtió el curato de la iglesia en el cuartel de la tropa, tal como lo reproduce la autora en Los Recuerdos del Porvenir. El general Claudio Fox también perpetró el asesinato del general Francisco Serrano y otros militares el 3 de octubre de 1927 en el poblado de Huitzilac, en Huitzilac, Morelos, por órdenes de Álvaro Obregón, porque el general Serrano se había sublevado en contra de la reelección de Álvaro Obregón y Álvaro Obregón pues lo mandó asesinar. Y Claudio Fox fue quien asesinó a este general, ¿no? Bueno, entonces este es el personaje en el que está basado el general Francisco Rosas, que es un personaje real, nada más que ella pues no le pone el nombre, ¿no? Bueno, y luego dice... la periodista describe a Elena, la describe y dice, Elena, tabaco oscuro, tabaco claro, heno, paja, lino, barro, pistache, almendra, piel. Cuando habla del general Rosas se enardece, casi alcanza la lucidez que da la ira. Es que es su consentido. Esa es la mera verdad. Al personaje que más le perdona. Y entonces Elena Garro le dijo a María Luisa, la China Mendoza, le dijo que Octavio Paz le había dicho a Elena que ella era el general Rosas. Y dice, y también mi sobrino Guerrero Galván, seguramente se refiere a Paco, el hijo mayor de su hermana Deva, también me dijo lo mismo. Y es que Francisco, dice Elena Garro, y es que Francisco es bueno y noble, el drama de quien no tuvo la posibilidad de desarrollar una vocación. Cuando se vive mucho en México, uno se da cuenta de la capacidad que tiene cada mexicano en potencia, pero que por azares distintos no ha podido desarrollar. México es un país de grandes hombres frustrados. Cuando veo la mediocridad de otros países, me da rabia. Aquí
pateamos a los mejores y ensalzamos a los Tomases Segovia, a los escribanos. Y entonces le pregunta la reportera, ¿y qué haría Tomás Segovia hoy, el poeta del pueblo, el cursi? Y dice Elena Garro, diría en primer lugar que todo está bien. Escribiría muchos sonetos, los elogios a los políticos. Usaría la poesía como trampolín para el hueso. Sería uno de esos poetillas cloróticos que padecemos. Juntapalabras, la peste y la plaga de América Latina. Poetas todos que adjetivan y no llegan al verbo, que es la acción. Los adjetivos son coronas fúnebres para estos patricios que siempre están con el dedo para abajo, echando a los demás a los leones. Nosotros tenemos a un poeta extraordinario, Sor Juana Inés de la Cruz. No se ha producido en toda Iberoamérica otro intelectual, otro gran teólogo como ella. Y ya para terminar, y los hermanos Moncada, Elena, Juan y Nicolás, uno muerto en acción, y él, como quien dice, y el otro fusilado. Y Elena dice, los Moncadas son los jóvenes mexicanos a los que no les permitimos ser científicos, marineros, investigadores, héroes, en una palabra. Los que nada más pueden ser médicos, abogados, arquitectos para estar apegados al erario. Ellos abundan ahora. Los hay por miles. Dirían, los Moncadas dirían que todo sigue igual y tendrían que volver a morir y de la misma muerte. Aquí estamos extasiados escuchándote y citar esas entrevistas donde se revela tanto de Elena Garro y de su novela. Muchas gracias, Patricia. De Aglaía, nada, con todo gusto. Aglaía, ¿tú quieres preguntar algo o comentar algo? Bueno, Patricia, muchas gracias. Yo como todos encantada de estar aquí contigo, aprovechando esta maravilla de conocimiento sobre Elena Garro. No, justamente como la conociste personalmente y todo, y como se dice que es autobiográfica, pues hay mucha biografía de ella en su obra. ¿Quién es? ¿Isabel o Julia o un poco de ambas? ¿Cómo la ves? Sí, yo creo que todas, tanto Julia como Isabel, de alguna manera también incluso Conchita, ¿no? Porque Elena Garro al casarse con Octavio Paz se quedó silenciada durante 20 años, ¿no? 20 años sin poder eh, desarrollar su talento tan enorme. Escribía, porque escribió siempre. Elena nunca dejó de escribir. Yo creo que Elena Garro nunca pasó un día sin escribir. Digamos, la prueba está en sus diarios, en las obras que dejó incompletas, inconclusas. Desafortunadamente, después del 68 ya no tuvo la misma, digamos, la misma paz, ¿no? Para dedicarse a la escritura. Vivió a salto de mata. Pero yo creo que Elena Garro está en todos sus personajes femeninos. En Isabel, en la que se revela, ¿no? En la que no se resigna a que su único destino sea casarse. Y bueno, Elena Garro dijo también en otras entrevistas que ella no se quería casar. Es que Elena Garro en realidad no se quería casar. Octavio Paz presionó tanto, tanto, tantísimo, tantísimo. Decía que era un acosador incansable, ¿no? Elena se resistió mucho, en primer lugar, a ser novia de Octavio Paz. En ese libro, en este que tengo aquí atrás, que publiqué en el 2023, se llama Elena Garro sin censura. En este libro aparece el diario de Elena Garro adolescente, cuando Elena Garro tenía 15 años. Es un diario hermoso que se encuentra, forma parte del archivo de la Universidad de Princeton, de Elena Garro Papers. Y ahí en ese diario ella cuenta cómo conoce a Octavio Paz en noviembre de 1933. Ella estaba terminando la secundaria y en ese momento ellos no se hacen novios ni nada. O sea, Octavio Paz va a comenzar el acoso,
digamos, el cortejo, y Elena no quería ser novia de Octavio Paz. Se daba cuenta, por un lado, Elena sí se deslumbraba ante este joven, que también era un joven muy culto, pero era un hombre muy turbulento, era un hombre muy complicado, lleno de tejemanejes, de lucubraciones que hacían. Era un ser muy complejo desde muy joven. Entonces Elena se daba cuenta de esa manera de ser de Octavio Paz, aunque la atraía por ser un chico muy, muy inteligente, muy brillante, pero al mismo tiempo todo este control que ejerció Octavio Paz cuando ni siquiera eran novios, la atemorizaba, ¿no? Entonces, finalmente ella accede a ser novia en julio de 1935 y bueno, luego se casan 2 años más tarde. Pero una vez casada ella con Octavio Paz, pasan 20 años sin que Elena pueda desarrollar todo su talento. Entonces, de alguna manera también en Conchita está Elena Garro, está esa mujer silenciada, callada, tímida, ¿no? E Isabel, la rebelde, la, la contestataria, ¿no? Y Julia, el personaje etéreo que está en búsqueda del verdadero amor, que también es Elena Garro, ¿no? Para mí, Julia, de alguna manera, es la Elena Garro enamorada de Adolfo Bioy Casares, ¿no? Cuando ella se enamoró de Adolfo Bioy Casares. Mil gracias, gracias Patricia. Bueno, tenemos todavía algunas personas que no han tenido la oportunidad de preguntar. María Elina, Toñi, Maribel, Roselena. Si alguna quiere hacer una pregunta, adelante. Antes de que hagan la siguiente pregunta, todavía contestando la pregunta anterior sobre las mujeres en Elena Garro, me estoy recordando también que Elena Garro hablaba con una gran empatía y con un gran cariño, con un gran amor, de las prostitutas, ¿no? De las cuscas. Porque ella cuenta en su correspondencia y en diarios, que, y en las entrevistas también, que cuando eran niñas, ellas iban a la casa de las Cuscas en Iguala, ¿no? Iban a fisguear, decía ella, ¿no? Iban a ver qué estaban haciendo, porque para ellas, niñas, ¿no? 7, 8, 9 años, era extraordinario ver estas mujeres tan elegantemente vestidas, con joyas y su maquillaje, ¿no? Todo que era muy diferente a lo que ella veía en su casa, ¿no? Entonces eran mujeres distintas, diferentes, y que las cuscas siempre las corrían. Váyanse de aquí, niñas chismosas, niñas fisgonas, no estén aquí, váyanse, ¿no? Que las corrían, pero que ellas siempre iban a verlas. Entonces, siempre habla con mucha empatía de las cuscas, ¿no? Porque es otra realidad de la mujer bajo la sociedad patriarcal, ¿no? Y el estigma que hay en contra de ellas, creado por la sociedad patriarcal. Así es. Sí. Gracias. Gracias, ¿Puedo Patricia. hacer un comentario sobre esto? Sobre lo que acaba de decir Patricia. Dale, Sí, dale. Que en el libro es muy bonito la diferencia entre las cuscas y las queridas. sí, O sí, sea, a mí obviamente más empatías logra uno con las cuscas, ¿no? sí, Porque son mujeres, además las describe en un sitio horrible, en una casa caída, derrumbada, en tierra, pero son mujeres solidarias entre ellas. O sea, la Taconcitos es un personaje que no se le olvida sí. a uno Ay, nunca. no. Sí, Y que tienen pues a Juan Cariño con ese respeto, como lo acogen, que sí. es muy distinto a las queridas de los militares, ¿no? Que son completamente distintas. De modo que Exacto. las Cuscas son entrañables, son muy, muy lindas, cómo las describen cuando van al entierro. Bueno, en fin, sí se ve que hay ahí una mirada distinta de las mujeres, ¿no? Pues que están en el libro.
Ujú. Exacto, exactamente. Sí, definitivamente es una mirada muy distinta hacia las Cuscas, ¿no? La Taconcitos, ¿no? La Luchi y la solidaridad efectivamente entre ellas y cómo ellas respetan y quieren a Juan Cariño, ¿no? Cuando todo el pueblo lo tacha de loco y lo discrimina y se burlan de él, cómo ellas lo acogen y viven en armonía en su mundo, en su irrealidad, ¿no? Y en el caso de efectivamente, son muy diferentes las queridas, la mirada hacia las queridas, ¿no? Porque en el caso de las queridas hay las mujeres que se fueron voluntariamente, que están voluntariamente con los soldados y las que no, ¿no? En el caso de Antonia, ¿no? Que Antonia fue secuestrada, ¿no? Fue violentada. Que ese caso nos remonta a esta obra de teatro de Elena Garro, que si no la han leído, se las recomiendo mucho. La pueden encontrar en el internet, que se llama Los Perros, ¿no? Los Perros, en donde Elena Garro aborda la violencia de género en contra de las mujeres muy jovencitas que son secuestradas. Se las recomiendo mucho. Los Perros. Está en el internet, la pueden bajar. Gracias, Patricia. Entonces, sí, la mirada, estoy totalmente de acuerdo contigo, es muy distinta. Por ejemplo, Luisa es un personaje amargado, ¿no? Es un personaje negativo, amargado, porque no tiene el amor. Eh, ¿Quién es el amante de Luisa? ¿Flores? No, ¿Flores? No, creo que No, Cruz. ¿Cruz? no, Cruz es el de las gemelas, ¿no? Ah, no, entonces es justo, ¿no? No, es No, Flores. Flores. justo Corona es el amante de Antonia, Antonia. el que la secuestró y Es se la Flores. llevó Damián Álvarez. Es No. Flores. Es Flores, ¿verdad? Es Sí, Flores. exacto. Es Flores. Sí. Entonces, ella abandonó a su familia, abandonó a su marido, abandonó todo su clase social privilegiada por el amor de este capitán, creo que es el capitán Flores, si mal no recuerdo, pero que él en realidad el amor no es correspondido como ella se lo ha entregado, ¿no? Entonces, Luisa es un personaje que siempre está carcomida, ¿no? Que está siempre echándole la culpa a todo a Julia, porque ella no recibe el amor de Flores como ella ve que recibe el amor Julia del general Rosas, ¿no? Y bueno, Antonia, que es violentada, y luego las gemelas, que las gemelas es así como el símbolo del erotismo, del placer, de la sensualidad, pero que también son personajes muy, muy interesantes, ¿no? Cómo los desarrolla Elena Garro, porque recuerdan cuando ellas se unen para escapar, cuando ellas deciden escapar porque están defendiendo al sacerdote, al sacristán, etcétera, y se rebelan en contra de las atrocidades que están haciendo sus hombres, ¿no? Esos soldados, esos capitanes, esos generales, y deciden unirse y también huir, nada más que claro, pues no pueden huir, ¿no? Pero también son personajes muy que hay que ver que también hay una mirada profunda de Elena Garro hacia ellas, ¿no? Hacia su circunstancia. Gracias, Patricia. Bueno, creo que Toñi tiene una pregunta y después Pía. Toñi. Pues yo no tengo, pues sí, una pregunta. Ante todo, muchísimas gracias por su presencia hoy aquí entre nosotros. Eh, pues a mí me llamaron mucho la atención varios temas, pero pues no me voy a referir a ellos porque ya, yo creo que ya se ha hablado un poco de eso. Pero a mí también me llamó mucho la atención el tema del teatro dentro de la obra. Pues yo quedé fascinada como ella introduce esos elementos, cómo hace que varios de los personajes, el vestuario, la escenografía, y cómo se nombra a través de toda la obra
y es muy recurrente el tema del teatro y creo que ella, pues como usted acaba de mencionar, tiene piezas de teatro. Entonces, pues me gustaría que, si es posible, nos contara, nos hablara algo sobre ese tema. Sí, qué bueno, María Antonia, que mencionas este tema, porque efectivamente, bueno, Elena Garro, como ya les comentaba, ella primero, vamos a decir que la primera vez que su nombre aparece en una publicación, pues en este caso periodística, ¿verdad? No exactamente dentro del campo de la literatura, pero que su nombre aparece impreso, es en la revista Así, en 1941, esos trabajos periodísticos. Y de ahí Elena Garro no volvió a aparecer públicamente, su nombre no lo encontramos impreso en ningún sitio, ¿no? Sabemos de ella por su correspondencia, por sus diarios, etcétera, ¿no? Pero en 1957 es cuando Elena Garro en realidad se da a conocer, es cuando entra, digamos, al mundo de la literatura y entra por el género dramático, porque ella se da a conocer antes que como novelista o cuentista, se da a conocer como dramaturga. En 1957 se llevan a la escena 3 de sus obras en un acto, que son 3 farsas: Andarse por las ramas, Los pilares de Doña Blanca y Un hogar sólido. Eh, el teatro para Elena Garro fue fundamental desde su infancia. Recuerden que en los recuerdos del porvenir, valga la redundancia, recuerden que en los recuerdos del porvenir, los chicos juegan desde muy pequeñitos a hacer teatro, ¿no? Y esto es autobiográfico. Elena Garro jugaba a hacer teatro con su hermana Deva, hacían teatro. Entonces, el teatro está siempre muy presente en la vida de Elena Garro. Entonces, se da a conocer primero como dramaturga. De hecho, su primer libro, que se llama Un hogar sólido y otras piezas en un acto, se publicó en 1958. Ese es su primer libro, que lo publicó la Universidad Veracruzana, con 6 piezas en un acto, ¿no? Pero al mismo tiempo, es que Elena Garro es una escritora muy versátil, muy polifacética, porque al mismo tiempo que Elena está escribiendo teatro, estas obras en un acto y también en 3 actos, porque ella escribió en 1954, escribió el único drama histórico de la producción de Elena Garro, que es Felipe Ángeles, en torno a la revolución, ¿no? A la Revolución Mexicana. Pero al mismo tiempo que ella está escribiendo teatro, la segunda mitad de los años 50, ella está escribiendo cuentos, los cuentos de la Semana de Colores. Y los recuerdos del porvenir ya la traía. Esa novela, Elena, cuando ellos regresan a México, a finales de 1953, Elena ya traía el manuscrito de los recuerdos del porvenir, ¿no? Sin embargo, Elena lo primero que escribió fue poesía. Lo primero que escribió fue poesía, cuento, novela. También escribió en su época cuando vivía en París con Octavio Paz. Lo que pasa es que Elena rompía muchas cosas, destruía muchos de sus textos, pues a instancia de Octavio Paz, ¿no? Porque Octavio Paz no quería que ella se diera a conocer como escritora. Finalmente, él aceptó en 1957 que se diera a conocer como dramaturga. Entonces, el teatro, efectivamente, por eso está muy presente en los recuerdos del porvenir, porque es vital, esencial para Elena Garro. Elena Garro, de jovencita, de adolescente, ella quería ser actriz. Ese era su gran sueño, era ser actriz. Ella no se planteaba ser escritora, ni dramaturga, ni novelista, ni cuentista. De adolescente ella quería ser bailarina, quería ser general y quería ser actriz. Y de hecho fue actriz, ¿eh? Elena Garro fue actriz, porque cuando estaba en la universidad, ya cuando estaba estudiando en la UNAM, en 1936 fue actriz, estuvo en el Teatro Universitario de la UNAM y fue actriz y fue coreógrafa.
Representaron Las Troyanas, entre otras obras, y tenían muchos proyectos que después algunos no cuajaron, digamos, pero ella estaba formaba parte del repertorio del Teatro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1936 y parte de 1937. El asunto es que ya cuando se casa con Octavio Paz en mayo del 37 se acaba todo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Patricia. Muchas Pía tiene gracias. otra pregunta, por favor. Sí, quisiera que nos contaras un poco, porque hemos visto digamos, una escritora que en sus comienzos fue, digamos, impedida para escribir y para hacer sus publicaciones, y esto duró bastante tiempo, hasta que por fin lo logró, digamos, eh, precariamente, porque no es muy conocida, como ya dijiste al comienzo. Pero a mí me interesaría saber, esa es, digamos, la visión que se tiene de ella en su desarrollo profesional. Pero Octavio Paz, sería interesante saber un poco cómo se refería él a ella, qué visión tenía él, tanto de su relación personal, digamos, en términos generales, como de ella como literata, ¿sí? Porque necesariamente, necesariamente tuvo que haber tenido una opinión, tuvo que haberse referido a ella, ¿sí? Sí. No, yo diría que no nos podemos quedar por una visión de Octavio Paz simplemente como una mala persona, un hombre que le impidió hacer su camino literario por celos profesionales, en fin. Él tenía que tener una visión de ella y opinar acerca de ella desde todo punto de vista, ¿no? Entonces, ¿qué se sabe de ese Octavio Paz frente a ella? Es mi inquietud. Sí, bueno, podemos decir que hay una evolución, ¿no? Por la correspondencia del mismo Octavio Paz, la correspondencia de Octavio Paz a Elena Garro, las cartas de Octavio Paz a Elena Garro de cuando ellos eran novios, que ya se publicaron, las publicó Guillermo Sheridan, entonces pueden adquirirlas, pueden verlas, ¿no? Pero en esas cartas son muy reveladoras, porque cuando eran novios vemos primero a un Octavio Paz muy posesivo, muy controlador, que no quería que Elena, su novia, se dedicara absolutamente a nada que tuviera que ver con el mundo intelectual, ¿no? No quería que hiciera teatro, no quería que hiciera cine, porque a Elena también le interesaba mucho el cine, ¿no? No quería que se involucrara, que estuviera en esos grupos, ¿no? De teatro, de cine, de escritores. Octavio Paz, lo que yo deduzco es que va a ser un hombre muy inseguro, por un lado, ¿no? Es decir, quiere una mujer culta, una mujer, por eso obviamente se enamora de Elena Garro, ¿no? Pues es una mujer muy culta, una mujer con un gran potencial, una gran capacidad creativa, pero que al mismo tiempo lo asusta, ¿no? Lo asusta. Y de hecho, cuando ellos ya están casados y cuando ellos ya vivían en París, hay testimonios, ¿no? De diarios de Elena Garro y de entrevistas también que Elena Garro hizo esas aseveraciones, que en esos momentos, cuando están casados y que están en París, Octavio Paz le pedía a Elena Garro que quemara esos escritos porque eran superiores a los suyos. Decía, es Elencitos, le decía, Elencitos, porque decía que escribía como hombre, ¿no? Estamos hablando de los años 40. Escribes como hombre, escribes mejor que yo, quémalo, por favor, ¿no? Porque Octavio Paz apenas está buscando consolidarse como poeta, como ensayista, ¿no? Entonces, obviamente, este machismo, esta inseguridad, este control, que lo vamos a ver en esas cartas desde el noviazgo, ¿no? Y luego lo vamos a ver en el matrimonio. Sin embargo, ya hacia finales
de los años 50, bueno, en la segunda mitad de los años 50, el matrimonio comienza ya a colapsarse, ¿no? Comienza a colapsarse la relación entre Paz y Elena Garro. Entonces, va a cambiar un tanto la actitud de Octavio Paz. Por ejemplo, permite que Elena Garro se dé a conocer como dramaturga, que se lleven a la escena 3 de sus obras en un acto, y efectivamente hay un par de artículos periodísticos en donde Octavio Paz ensalza la creatividad de Elena Garro como dramaturga, porque hubo ataques, ¿no? Como siempre, de algunos grupos, de algunos críticos que atacaron a la obra de Elena. Él la ensalza, él la defiende, él la pondera, ¿no? Y luego, cuando los recuerdos del porvenir, que también tiene un trasfondo, ¿no? ¿Por qué finalmente Octavio permite que se publique Los recuerdos del porvenir? Porque Octavio se había opuesto a que esa novela se publicara, ¿no? Finalmente él acepta que se publique en agradecimiento a Elena Garro, porque Elena Garro lo había acogido, lo había ayudado en un momento muy crítico de su vida, en 1962, cuando vivían en París. Elena Garro vivía en París, en su departamento, ya ellos ya no vivían juntos, y Octavio Paz tenía una relación amorosa, sentimental, con Bona Tibertella de Pisis, que era una artista italiana que decidió eh, abandonarlo, pero además hubo violencia de género ahí, pero ahí en contra de Octavio Paz, de parte de Bona y otros personajes masculinos en contra de Paz. Entonces, Octavio se refugia en el departamento de Elena Garro y ella lo acoge, lo recibe, él vive ahí como 2, 3 meses con Elena Garro y con su hija Elena Paz en París. Y Elena Garro había estado tratando de publicar Los recuerdos del porvenir. Desde 1961 se le había enviado la novela a Argentina, a sus amigos Adolfo Bioy Casares, a Pepe Bianco. Es decir, en Elena había obviamente un interés, un deseo de publicar Los recuerdos del porvenir. Pero Argentina rechaza la novela, las editoriales argentinas rechazaron la novela. Luego ya ahí es cuando Octavio Paz, después de este evento que tuvo lugar a principios de 1962, cuando Octavio Paz, en agradecimiento a la acogida que le había dado Elena Garro, decide publicar Los recuerdos del porvenir. Hasta que Octavio Paz dio el sí, se publicó Los recuerdos del porvenir. Si Octavio Paz no hubiera dado el sí, no se publica, ¿no? Porque incluso Octavio Paz la propuso a Seix Barral y Seix Barral también la rechazó en España, y propuesta por Octavio Paz, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Es que todo se interconecta, ¿no? Lo que sucede es que para abril de 1962, Octavio Paz adquiere mayor poder porque se le nombra embajador de México en la India, y ahí cambia la situación, porque ya Octavio Paz no es un poeta, no es un diplomático con un puesto menor, secundario, como los puestos que tuvo primero en San Francisco, en el Consulado de México en San Francisco, luego estuvo en el Consulado de México en Nueva York, el Consulado de México en París en los años 40. Cuando en 1962, en abril, se le nombra embajador de México en la India, cambia obviamente el estatus de Octavio Paz. Y ahí Octavio Paz, con ese poder de embajador, es cuando presiona a Joaquín Díaz Mortiz, a esta editorial, para que publique Los recuerdos del porvenir. Y no solamente eso, no solo se publica la novela, sino que además recibe el premio Javier Villaurrutia. ¿Por qué? Porque Octavio Paz era miembro del jurado. Entonces, sí, tienes razón. ¿Y qué dijo Octavio Paz? Aquí miren, yo tengo esta edición. Esta edición es de Planeta, pero bueno, ustedes saben que Joaquín Mortiz, Planeta adquirió la empresa de Joaquín Mortiz, de esa editorial, y esta edición es del año 2010,
de los recuerdos del porvenir, Planeta hizo esta edición conmemorativa por el centenario de la Revolución Mexicana. Y de hecho hicieron también una edición en pasta dura, muy bella, de los recuerdos del porvenir, que tiene en la portada un trenecito, el tren de Iguala, ¿no? El tren de Ixtepec. Bueno, aquí en una de las solapas dice lo que comentó Octavio Paz de la novela de los recuerdos del porvenir. Dice, Los recuerdos del porvenir es una de las creaciones más perfectas de la literatura hispanoamericana contemporánea. ¿No? Entonces, claro, le dio su reconocimiento, pero también quiero decirles que esa acotación o esa cita de Octavio Paz aparece en uno de sus libros, pero en una nota al pie de página. Entonces, Octavio Paz daba, pero luego al mismo tiempo jalaba. ¿Sí me explico? Definitivamente Octavio Paz, claro que sabía y reconoció en algún momento, en varios momentos, el gran talento de Elena, pero es que Octavio Paz era un hombre ante todo muy narcisista. Algo más. Bueno, Patricia, muchas gracias. Mauricio, Bueno, usted quiere, dame un minuto, Pili, por favor. No sé si Mauricio quiere hacer una pregunta. Muchas gracias, Philip. Muchas gracias, Patricia. Sí, yo tengo varias inquietudes, pero le comento a doña Patricia que yo vi la película de Arturo Ripstein Ah, y me causó bastantes inquietudes. Me parece una buena película, una película muy básica, que no traiciona a la novela, pero que es básica, omite muchos personajes. Los personajes, por ejemplo, las mujeres son muy bonitas, las actrices son muy bonitas, pero todas son muy blancas, ¿no? Todas son muy blancas, los decorados son muy europeos y el actor principal es muy parecido a Marlon Brando, ¿no? Incluso hay una escena muy chistosa que lo muestran, hay una escena en que le muestran los párpados y tenía las mismas cicatrices que tenía Marlon Brando en Waterfront. Entonces yo no sé por qué hicieron ese, es como un guiño muy chistoso, sí. pero me parece que la novela merece otra película, otra versión, porque esta es muy básica y muy, digamos, aséptica, ¿no? Exacto. Pero esta película, hay una cosa que me llamó mucho la atención, que es que está dedicada a Luis Buñuel. Y Luis Buñuel eh, había hecho una película que es una de las películas más emblemáticas de Luis Buñuel en 1953, creo, no, si no estoy mal, que se llama El Ángel Exterminador. Sí, Que incluso la protagoniza Silvia Pinal, que murió hace poquitos meses, ¿no? sí, sí, Entonces, esa película trata de una fiesta en que nadie puede salir, sí. que dura varios días, y me recordó esa escena, pues que hay en el libro, de esa fiesta que organizan estas señoras para tratar de retener a los militares, a Francisco Rosas. Entonces, yo quiero saber si hubo alguna conexión. Pues como ahorita dijo que Elena Garro tenía pues también inquietudes sobre el cine, Sí. pero si hay alguna conexión entre esa escena, ese capítulo, con la película, porque es muy parecido y sobre todo porque en la película pues le dedican la película a Luis Buñuel. Entonces, no sé si hay alguna conexión, usted se lo sabe o no sé qué hay. Y Sí, también quiero saber si hay alguna inquietud que hizo Elena Garro sobre en cine, ¿no? ¿Qué hizo ella? sí, bueno, sí, efectivamente, en uno de los diarios de Elena Garro, que publiqué aquí en este libro que tengo, no, acá, testimonios sobre Elena Garro. Ahí, ese es un libro del año 2002. Ahí publiqué algunos de los diarios de Elena Garro, no todos, porque otros están en estos momentos en el archivo de Elena Garro Papers en Princeton. Pero aquí hay un acervo bastante relevante de los diarios de Elena Garro. Y en uno de esos diarios, Elena Garro cuenta que cuando ellos regresan a México, ellos regresaron, Octavio Paz, Elena Garro, su hija Elena Paz, regresaron a México
a finales de 1953. Y Elena, como les decía yo a ustedes, ya traía Los Recuerdos del Porvenir, ya había escrito la novela, la estuvo retrabajando aquí, pero ya traía el mecanuscrito, ¿no? Y Elena cuenta que Octavio Paz hacían como una especie de tertulias, ¿no? Y leían Los Recuerdos del Porvenir. Y Elena narra ahí que alguien le dijo, no recuerdo ahorita el nombre de la persona, ¿qué le dijo? Elena, ten mucho cuidado, porque dicen que a Luis Buñuel le gustó mucho la escena de la fiesta y te la van a robar. Y efectivamente, porque dense cuenta que ellos regresan en 1953 a finales y Los Recuerdos del Porvenir aparece hasta 10 años después, ¿no? Entonces sí hay muchos, pues sí, muchos. Y Elena dijo en varias cartas, dijo pues sí, que le habían robado muchas ideas, ¿no? Y esa es una de ellas, efectivamente, el ángel exterminador. Porque en una carta que ella le manda a Gabriela Mora, a su amiga Gabriela Mora, le habla de esa escena, ¿no? Porque esa escena de la fiesta era la escena favorita de Octavio Paz. Y Octavio Paz leía y releía constantemente esa escena y Los Recuerdos del Porvenir en estas capillas, en estas reuniones, no, perdón, en estas reuniones, en estas tertulias que hacían ese grupo, esa capillita, ¿no? De Octavio Paz, y en la que estaban, pues, a la que asistían Luis Buñuel, García Márquez, Martín Luis Guzmán, muchos intelectuales, ¿no? Elena se movía en ese círculo, claro, también, ¿no? Bueno, Muchas muchas gracias, gracias, Mauricio, pero muy buena observación, sí. Muchas gracias. Mauricio, te comento, Patricia, Mauricio es nuestro experto en cine. Él se ha visto todo el cine de toda la historia. Entonces es una Ah, autoridad. qué bien, Mauricio, pues mucho gusto. Pues mira, a Elena Garro obviamente no le gustó lo que hicieron con Los Recuerdos del Porvenir, ¿no? Dijo que había sido, pues verdaderamente una película muy fallida. Y pues, yo creo que tú ahorita lo describiste muy bien, ¿no? No, Hay otra, eh, una cuestión que también me surgió a mí, y es que no sé si hay una relación entre Elena Garro y Un Lugar Sin Límites de José Donoso. Porque incluso creo que en José Donoso, en esa novela, hay un personaje, pues también sucede en un burdel, ¿cierto? Sucede en un burdel, y es muy parecido. O sea, cuando yo leí de esta novela, se me vino a la memoria primero Un Lugar Sin Límites de José Donoso, que también la hizo Arturo Rinstein en cine, ¿no? Pero ahí creo que también, no, si no estoy equivocado, hay un personaje que también la llaman la Taconcitos, ¿no? No sí, sé. sí. Entonces no sé si hay una relación, pues de hecho que debe haberla porque es muy evidente, pero no sé si estaría equivocado o no. Claro, claro. Bueno, habría que ver las fechas, ¿no? De publicación. No, Que pero sí, creo que esa es más como de los setentas, la de José Ah, Donoso. no. Ah, no, pues Mm, evidente, entonces. sí, sí, sí. sí, pues sí. Bueno, estamos muy sobre el tiempo ya y estamos comenzando a abusar del tiempo generoso que Patricia nos está dando a nosotros. Eh, Dame un minuto, Juan, porque también vi que Pili había alzado la mano. Entonces, a ver si en 3 minutos, máximo 5, podemos redondear las inquietudes y para poder liberar a Patricia de su tiempo y que ha estado mucho más de lo que hubiéramos esperado gracias a su generosidad y su amplitud. Pili y luego Juan. O sea, no hay tiempo realmente de hablar de la leyenda negra que le cayó o que cayó Elena Garro desde el 68, pero a mí lo que me llama la atención y lo que pues me parece muy triste es que en el año 2023
o sea, estamos hablando de un año y pico, en una estatua que le hicieron a Elena en Puebla. Le Sí. quitaron la mano y le quitaron el libro que tenía en sus manos. O sea, me parece absurdo que todavía en este momento después del rescate que se le ha hecho a Elena y después pues de tratar de ponerla en su sitio en cuanto a la literatura, no solamente mexicana, sino hispanoamericana, todavía estén agrediéndola de esa manera, ¿no? Sí, sí, María del Pilar. Y antes de ese atraco, el que acabas de mencionar, de exactamente que le cortaron la mano y le quitaron el libro, es una escultura que está en uno de los corredores en el centro, ¿no? En la ciudad de Puebla. Pero antes de este acontecimiento que tú acabas de mencionar, uno o 2 años antes, en la frente le pusieron la palabra puta con pintura roja. Sí, es absolutamente increíble que todavía estén sucediendo estas agresiones en contra de Elena Garro. Bueno, Philip, mencionaba al principio de nuestra charla que ustedes han tenido la oportunidad de leer esa entrevista que me hizo Esther López Barceló para El País, lo cual también me da mucho gusto y les agradezco que la hayan leído. Pero a raíz de esa entrevista en el país que recoge, me imagino, se recoge a través de la prensa mexicana, estaba viendo hace un par de días los comentarios que hacen el público, ¿no? Sobre esa entrevista. Absolutamente me quedé boquiabierta, ¿no? Nuevamente lo mismo, ¿no? Que estoy victimizando a Elena Garro, que Elena Garro fue una traidora, que Elena fue una soplona, que Elena traicionó a los intelectuales y Octavio Paz es la víctima de Elena Garro, etcétera. Los mismos clichés. ¿Por qué? Porque lamentablemente aún hoy en día, imagínense ustedes, todavía en México no han leído a Elena Garro, no la conocen. Sueltan estas aseveraciones con una facilidad, nada más por lo que leen digamos, en la prensa oficial, ¿no? Pero que no la han leído. Realmente yo les aseguro que quienes hacen esas aseveraciones ni siquiera han leído Los Recuerdos del Porvenir. Porque yo cuando leí Los Recuerdos del Porvenir en 1977 y no sé, tal vez un par de años después, que yo quedé fascinada con la novela de Elena Garro y que para 1980 ya estaba publicando artículos sobre Elena Garro, se convirtió Elena en mi proyecto de vida en el 77, en el momento en que leí Los Recuerdos del Porvenir, porque dije, Elena es una escritora muy diferente a todos los escritores que hemos leído antes, ¿no? Que yo había leído antes. Esta sí que tiene agallas, decía yo, porque ataca al sistema posrevolucionario mexicano, lo desmitifica, lo desacraliza la historia oficial como nadie lo hace, como nadie lo ha hecho en México. Entonces, yo ahí dije, esta es una autora realmente muy distinta, ¿no? Y para 1980, yo recuerdo que mis compañeros de trabajo, mis compañeros que andábamos, pues digamos, en el mundo de la literatura, me decían, ¿y cómo puedes estar trabajando Elena Garro? ¿Y cómo puedes estar escribiendo sobre Elena Garro si es una traidora? Fue la cantante del año. ¿Qué no sabes que traicionó a los intelectuales, que por culpa de ella asesinaron, masacraron a los estudiantes? Y yo decía, es que no puede ser. Yo todavía no había hecho toda la investigación que empecé a realizar. Bueno, yo empecé a buscar esta información, pero me tomó mucho tiempo, ¿no? Precisamente por la leyenda negra. Entonces yo decía, no puede ser. Una escritora que escribió Los Recuerdos del Porvenir, que desmitificó y atacó al sistema político postrevolucionario mexicano, no puede ser una traidora. O una escritora que
de las agallas de Felipe Ángeles, porque para 1979 ya había descubierto Felipe Ángeles esta obra de teatro. Entonces, pero hoy en día no es lo mismo, es decir, yo dije, no, esta escritora no puede ser la traidora, no puede ser la que masacró a los estudiantes en Tlatelolco, ¿no? Aquí hay gato encerrado. Pero quienes lanzan esas aseveraciones es porque no la han leído. Yo creo que simplemente con leer Los recuerdos del porvenir te das cuenta que no es una escritora que está sirviendo al poder. No es una escritora que está al servicio del erario. Al contrario, Elena nunca pactó con el poder. Nunca. Maravilloso, Patricia. ¿Qué lección nos has dado sobre la obra, sobre la vida de Elena Garro? Sé que Juanita tiene alzada la mano, pero no quiero abusar más de tu tiempo. No, Ha sido adelante, tremendamente... Juanita. Escuchemos a Juanita. Claro que sí. Dale. Unos Como dices minutos tú, más. Juani, flash, Unos minutos super más. flash, Sí, porque no, ya estamos más... no, yo sé, no simplemente es un favor, era preguntarte si fuese posible que nos compartieras, que nos enviaras la entrevista que tú nos leíste de los apartes de la descripción de los personajes, de cómo los describen y cómo serían en la actualidad, lo que tú nos compartiste de Rosas y demás, porque creo que es importante para, pues por lo menos para mí, que es la primera vez que yo leo a Elena Garro y a su obra, me parece que es importante y complementario tener ese material. Entonces, a mí me gustaría, y tal vez a mis compañeros también, les gustaría tener esa información, pero no sé si fuese posible que tú no las pudieras compartir a través de Philip o bueno, no sé. Esa era mi pregunta y favor. Sí. Claro que sí, Juanita, por supuesto, por supuesto. Fíjense que en el año 2020, un mes antes de que nos atacara la pandemia, ¿no? Publiqué este otro libro, este que tengo aquí atrásito. A ver, bueno, este es el volumen 1. Este es Diálogos con Elena Garro. Son 2 volúmenes. Este es el volumen 1, el volumen 1 es antes y después del 68. ¿No? Y el volumen 2, que por aquí está, es El retorno del exilio. En estos 2 volúmenes compilé casi todas las entrevistas que Elena Garro concedió a lo largo de su vida, ¿no? Faltaron, yo creo que faltará como tal vez un 5%, ¿no? de entrevistas que, por diferentes razones no pude incluir. Para mí, las entrevistas son muy importantes. Las entrevistas a mí me han ayudado a construir en gran medida la biografía de Elena Garro, ¿no? Y estos libros para mí son como Elena Garro por Elena Garro, ¿no? Porque fíjense ustedes con estos extractos que les leí, que les compartí, cuánta información tenemos ahí, ¿no? De voz, de la voz misma de Elena Garro. Entonces, con mucho gusto, yo les voy a mandar la entrevista completa de María Luisa La China Mendoza. Se las mando en un PDF a Philip y él se las distribuye, ¿no? Y si quieren, también les puedo mandar la de Elena Poniatowska, que es también, no, También. es que todas las entrevistas, todas son realmente estupendas, estupendas. Las entrevistas de Elena Garro, miren, cuando Elena Garro se da a conocer como dramaturga en 1957, hay pocas entrevistas. Sin embargo, hubo mucha crítica y esos artículos son también excelentes. Sobre cómo recibió la crítica mexicana a Elena Garro, ¿no? Como dramaturga. Luego, cuando va a haber muchas entrevistas, va a ser a raíz de la publicación de Los recuerdos del porvenir, ¿no? Y entre ellas,
Elena Poniatowska la entrevistó varias veces, María Luisa La China Mendoza también la entrevistó en 2 o 3 ocasiones, y otros periodistas, escritores, etcétera. Después del 68 es que viene el gran silencio, ¿no? Por la leyenda negra, tan injusta. Lo que pasa es que Elena Garro estuvo siempre en contra de la autocracia, en contra de la dictadura en México. Siempre se dice que en México no había dictadura, ¿no? Cuando se estaban viviendo las dictaduras en los años, pues bueno, ¿no? Todo el siglo XX, ¿no? Bajo el imperio estadounidense, pues toda América Latina, ¿no? Bajo el yugo de la Casa Blanca. Y se decía que en México no había dictadura, pero en realidad en México primero vivimos bajo la dictadura de Porfirio Díaz, y después ya en el siglo XX bajo la dictadura del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, que es la época de Elena Garro, y que esa dictadura comienza en 1929. Entonces, cuando las dictaduras más, digamos, estas dictaduras que son parte del contexto histórico de Elena Garro, ¿no? De los años 60, 70 en el Cono Sur y en Centroamérica, pues en México vivíamos la dictadura del Partido Revolucionario Institucional, era una dictadura de partido. Entonces, Elena siempre estuvo en contra de esa dictadura, y en contra de la injusticia social. Entonces, Elena se involucró en movimientos políticos y en movimientos sociales. Además de ser creadora, fue una activista, porque se involucró, participó en movimientos sociales en defensa de los campesinos, y también en el movimiento político de Carlos Alberto Madrazo Becerra. Entonces, al gobierno, al PRI, no le convenía la insurrección de Elena Garro. Entonces, había que eliminarla de la arena política, y de la arena social y de la arena cultural, eliminarla de México, había que silenciarla. Y la manera en que la silenciaron fue acusándola, diciendo que ella, junto con Carlos Alberto Madrazo, el político tabasqueño que trató de reformar el sistema político mexicano, los acusaron de organizar un complot comunista. Porque acuérdense que en los años 60, en la Guerra Fría, todo era comunismo, ¿verdad? Entonces los acusaron de organizar un complot comunista para derrocar al gobierno, una farsa. Y luego, claro, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz perpetró la masacre en Tlatelolco, y los acusaron a ellos, a Elena Garro y a Madrazo, de ser conspiradores para derrocar al gobierno e instaurar un gobierno comunista, totalmente una farsa. Pero no solo eso, a Madrazo lo asesinaron. A Madrazo le pusieron una bomba en el avión en el que él viajaba de la Ciudad de México a Monterrey, que era el gran enemigo del PRI, de los políticos priistas, era Madrazo. Que Madrazo había sido priista, nada más que Madrazo era un político progresista. Entonces lo asesinaron 9 meses después de la masacre de Tlatelolco. Y a Elena Garro no la asesinaron, por eso yo tengo este libro que publiqué que se llama El asesinato de Elena Garro, que no la asesinaron con una bomba, con un balazo, ¿no? No la torturaron, sino que la eliminaron con la leyenda negra. Decir que Elena había denunciado a los intelectuales que estaban involucrados en el movimiento estudiantil, lo cual era una total mentira, ¿no? En fin, entonces ahí comienza la leyenda negra y comienza el descrédito hacia Elena, que todavía continúa vigente hoy en día. ¿Por qué? Porque en México la gente no lee. Los jóvenes, incluso las nuevas generaciones, no están leyendo. Son una minoría los que se acercan realmente a descubrir quién fue Elena Garro. Por eso para mí, Philip, en realidad, Philip, yo te agradezco a ti que me hayan abierto las puertas de su grupo para conversar sobre Elena Garro. Muchísimas gracias, yo soy la agradecida. Patricia, no, yo creo que es recíproco y es mutuo, y estamos muy orgullosos de ti, de todo lo que estás haciendo por reivindicar el nombre de Elena Garro, por tu generosidad, por tu conocimiento sobre la obra, todas esas publicaciones que nos has mencionado, y seguramente vamos a ampliar toda nuestra visión que tenemos sobre ella, porque solamente hemos leído la mayoría
Sé que alguien ha leído también los cuentos, algunas obras de teatro, pero nos estás abriendo la puerta para un descubrimiento maravilloso, que es la obra de Elena Garro. Mil gracias y gratitud total. Seguiremos de alguna manera en contacto y Muchas bueno, gracias. ojalá pueda haber otra oportunidad, pero con lo que nos has dado hoy ha sido mucho más de lo que esperábamos todos. Mil y mil gracias. Al Muchas contrario, gracias. Gracias. muchas gracias y quedo a sus órdenes, a su disposición. Podemos tener otro encuentro cuando descubran otra obra de Elena Garro. Ahorita estoy muy contenta porque se está publicando también Elena Garro por fin en España y ya está circulando Testimonios sobre Mariana en España y está por lanzarse Las Memorias de España, 1937, de cuando Elena Garro va recién casada con Octavio Paz a la Guerra Civil. Unas memorias extraordinarias, quizás algunos ya las han leído, y si no, se las recomiendo. Y también otra editorial, esta editorial está en Valencia, la editorial Bamba, la que está publicando Testimonios sobre Mariana y Memorias de España 1937, y la editorial Espinas en Madrid acaba de sacar al mercado su novela Inés, que se la recomiendo enormemente, Inés. Bueno, pues Tenemos dos seguimos en clases de lectura. contacto. O si Sí, Muchas quieren, señora. gracias. o sobre el teatro, las obras que ustedes puedan, porque yo sé que también es difícil conseguir las obras de Elena, pero en el internet ahora hay muchas cosas ya digitalizadas. Hay muchas obras de teatro, cuentos también, algunos de los cuentos de la Semana de Colores. Así es que, pues bueno, adelante. Muchas gracias. 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 Adiós. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la Sí, próxima. señora. Feliz Que así noche para sea. todos. Gracias, Philip. Feliz Mil Chao a noche. todos. gracias. Gracias. Gracias, Gracias. Philip. Mil Gracias. gracias. Chao. Gracias. Una feliz noche. Lindo encuentro.